Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema muy serio. Bienvenidos a un siguiente capítulo. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Letras en Femenino. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de un libro llamado La chica pájaro. Este libro cuenta la historia de una chica llamada Mara, La cual sufre de abuso intrafamiliar por parte de su padrastro y hermanastro. Bueno, como sabemos, esto llega a pasar en muchos hogares de Latinoamérica e incluso fuera de Latinoamérica, pero en este nos vamos a centrar en Argentina. Mara es una chica muy curiosa, muy inteligente, pero tiene un pequeño detalle y es que siempre está triste, nunca quiere ser sociable porque se siente agobiada por lo que pasa en su hogar. Y esto se nota mucho en las acciones que ella toma en el futuro. La autora de este libro es Paula Bombara, que es una argentina nacida en La Bahía en 1972. Ella es una bioquímica y científica que ha dedicado su vida a crear varias obras de literatura, como la que vamos a hablar hoy, La chica pájaro, que son muy interesantes y cuentan algunas de sus vivencias y también algunas de las vivencias de muchas personas de su país y de otras partes. Bueno, algunas causas por las que Paula creó La chica pájaro fue por la ola de feminismo que se vivió en el 2020 en Argentina. Bueno, como ya lo habíamos dicho, este libro trata sobre una chica llamada Mara que se escapa de su novio, que es el hijo de su padrastro, que es un abusivo y la trata mal, no la deja tener amigos y la controla, y se refugia en un árbol de un parque de su ciudad. Allí se esconde hasta que encuentra a dos personajes que van a cambiar completamente su vida. El árbol no solo significa un árbol simple, significa algo muy profundo, ya que Mara se siente muy cómoda al estar allí. ¿Por qué Mara siente así el árbol? Bueno, ella lo siente así porque en su hogar nunca hubo ese tipo de paz que se debe sentir en cualquier hogar. Primero su padre que maltrataba a su madre y luego su padrastro que también la maltrataba. Ella nunca sintió la paz que se debe sentir en cualquier hogar de cualquier niño. Bueno, esto no solamente le pasa a Mara, le pasa a muchos adolescentes, niños y bebés en cualquier parte del mundo. En Colombia es muy marcado, porque recordemos que Colombia está marcado por la violencia. Y el machismo. No debemos de olvidar que el machismo es una parte fundamental que yo considero que debería ser borrada sobre nuestra sociedad y nuestra cultura. Y eso se ha visto en muchos años. No es algo que venga de hace pocos años, es algo que viene y trasciende a través del tiempo. Y le han puesto tabús, diciendo que simplemente no se debe hablar del tema porque puede ser muy riesgoso para la persona. Por ejemplo, pongamos los activistas de Colombia. ¿Cuántos activistas han muerto simplemente por mencionar este tipo de temas? Estos temas no deberían de ser un tabú ni algo de lo que no se pudiera hablar. Se debe de hablar de esto y se debe intentar solucionar. Como ya lo sabemos, mucha gente lo llama tradiciones y algo de lo que no podemos opinar porque es algo normal en cierta cultura. Como todos tenemos en algo en que refugiarnos, pues Mara lo hace en el baile aéreo. El baile con telas o danza aérea es una disciplina que combina las telas y la acrobacia y las artes cinceses. Consiste en realizar movimientos coreográficos y acrobáticos mientras se está envuelto en una tela. En medio de todo esto, Mara conoce a Darío en un kiosco donde estaban comprando unas cosas, pero hay algo muy curioso entre Darío y Mara, pues Darío se enamora a primera vista. En cambio Mara no tanto, pero aún así lo mantiene en su mente. Pues a Mara le causaba mucha curiosidad porque este hombre la trataba así y porque se había obsesionado tanto con ella. Incluso se llegó a mencionar que después de su encuentro, Darío dibujaba a Mara y la imaginaba como una chica muy bonita. Después de esto, Mara conoce a Leonor, una señora que está pensionada y por curiosidad, pues siempre observaba a Mara porque decía, ¿por qué baila esto? Porque practica el baile con telas. Y también se daba mucha curiosidad el por qué Mara dormía en un árbol en el parque, junto con su tela azul. Mara y Leonor se van acercando tanto que incluso Leonor le ofrece una habitación en su casa para que se quede. Mara muy desconfiada los primeros días, más o menos 4 semanas, un mes. No se sentía cómoda, pero tampoco le daba fastidio estar allí. Pero aún así, Leonor le decía que se sintiera bien, porque ya este podría ser su nuevo hogar. Leonor le contó su historia a Mara y escuchó cuando Mara contó la de ella. Nunca la juzgó y la ayudó. Ella era como la luz al final de la tormenta. Mara, después de escuchar la historia de Leonor, recapacita y decide llamar a su madre.
Pero su madre, que aún no se ha dado cuenta que vive en el yugo de la violencia, decide no hacerle caso a Mara e ignorar las palabras que ella le dedicaba. Primero que todo, Helen, ¿qué te pareció este libro ya que tú te lo leíste? Bueno, la verdad es un libro que no está tan fuerte, pero sí deja una gran reflexión de cómo las familias, en vez de ser un apoyo, se vuelven una carga, un peso, no solo entre las mujeres, porque recordemos que los hombres también pueden ser violentados. Podemos mostrar cómo su hermanastro era también violento con ella por parte de su padrastro, porque tomó el ejemplo y él veía que todo esto estaba bien porque lo hacía él. Y Mara se volvió sumisa, porque siempre veía el ejemplo de su mamá, que se tenía que quedar callada y aguantar los golpes. Pero aún así, Mara después recapacitó y se dio cuenta de que ella no podía vivir igual que su madre, que ella no era igual a su madre y que ella prefería ser libre. Y en lo que ella creía que era ser libre era cuando bailaba. Sentía una libertad y sentía que no tenía el peso de los problemas en su hogar. Una duda que tengo es de cómo ella, porque se tuvo que refugiar en algo que también la ponía en peligro, como el baile con telas. Supongo que ella no se sentía tan en peligro como se sentía en su hogar. Sentía que le daba libertad, que al volar por el cielo en el baile aéreo sentía como fuera un pájaro, como si ella fuera un pájaro y se sentía bien consigo misma. Bueno, además de cómo un romance en medio de esta tragedia de ella, cómo Darío se enamora y le da el espacio para que ella también se enamore de él a través del tiempo. Sí, bueno, ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. En verdad el título del libro habla de lo que trata la historia. Si lo vemos por un lado en el que mucha simbología tiene que ver con el título, la verdad. La chica pájaro. Esto habla sobre una chica que tiene y quiere la libertad de un pájaro. ¿Qué es la libertad de un pájaro? Puede volar sin ninguna restricción, sin ninguna cadena, sin ningún peso. Y esto es lo que quiere Mara para ella, estar libre sin tener que soportar el maltrato hacia su madre, el maltrato de parte de su padrastro y de su novio. Ahora vamos a hacer una pregunta un poco más personal, Helen. ¿Tú alguna vez has sufrido violencia intrafamiliar? Pues no. La verdad, cuento con unos padres muy amorosos y comprensivos que me enseñaron que el respeto no se exige, sino que se gana, y pues nunca utilizaron los golpes. Quizás si me regañan, me castigan, porque pues la verdad siento que es una buena forma para educar a las personas. Bueno, y por si se lo preguntaban, yo tampoco he sufrido nunca violencia intrafamiliar y estoy muy agradecida de haber crecido con buenos padres que me infundaron buenos valores. Pero si alguno de ustedes sufre violencia intrafamiliar en su hogar, yo espero de que de corazón puedan sentirse libres y que por favor, si en serio se sienten tan oprimidos en su hogar, vayan a las autoridades porque es mejor que intenten buscar ayuda, no se queden en hogares que los hacen sentir como un pájaro enjaulado. Juli, ¿sabías que el 75% de las personas que sufren violencia intrafamiliar no denuncian, no dicen simplemente por miedo? En un caso hipotético donde a ti te maltraten en tu casa, ¿denunciarías o te quedarías callado por miedo? Bueno, si fue como un caso hipotético que lo propusiste, si yo sufriese maltrato en mi casa, estaría más que segura de que lo denunciaría, pero siempre hay que pensar con la mente de una persona que es víctima de esto, que no lo denuncia por miedo. Entonces no es que uno pueda decir no denuncia porque le gusta el maltrato, no, eso nunca se puede decir. Las personas no denuncian porque tienen miedo, y yo siento que si yo estuviera en una situación de estas, necesitaría mucho apoyo para poder salir y denunciar a las personas que me hacen daño. Recuerden que no solamente pueden buscar apoyo en las autoridades, también en sus familiares más cercanos y amigos. Y en caso de que el maltrato venga de parte de sus familiares, pueden buscar en amigos, profesores o incluso personas que te puedan ayudar a salir de ese lugar. Siguiendo la temática del libro, ¿tú qué opinas sobre la violencia intrafamiliar en Colombia? Recordemos, Juli, que Colombia no solo está marcada por la violencia social y política, sino también por la familiar. Pues bien, siempre se nos han dado roles en la sociedad de que el hombre provee y por esto tiene el derecho de golpear o de tener el total control de la casa, mientras que pues la mujer o la esposa de este es la mujer que limpia, la que se mantiene sumisa y no puede contestar simplemente porque su esposo le está dando el alimento y el hogar. Esto es algo que viene desde hace muchos años y que se ve en una infinidad de países. De lo que yo no estoy de acuerdo, claramente, ambos
hombre y mujer pueden proveer en casa y también pueden ayudar en los aseos de la casa. Pero no recordemos que ahora las cosas también se han estado modernizando, y digo modernizando para mal, porque ahora también hay mujeres que gritan e insultan a los hombres y que son las que proveen, y los hombres son quienes se quedan en casa. Y yo no cuestiono este tipo de cosas, porque así como había un hombre y una mujer que uno se quedaba en casa y el otro se quedaba en el trabajo, pues ahora también se han estado modernizando las cosas, pero yo pienso que se han modernizado para mal, porque no tiene por qué haber insultos, gritos o reproches en cara de yo te mantengo y yo puedo hacer lo que yo quiera contigo, porque eso denigra nuestra identidad humana. Y también para que una casa funcione no debemos dar 50 y 50, sino que de ambas partes pongan para que encuentren el 100%. Por ejemplo, si yo limpio la casa hoy, tú lo puedes hacer mañana. Si yo proveo hoy, tú lo puedes hacer mañana, y así ir acumulando puntos para que esté el 100% del hogar. O también puede ser, si yo este mes pago el arriendo, yo espero que el mes que sigue tú puedas pagar el arriendo, y así sucesivamente, mercar un mes tú y mercar el otro mes yo. ¿Por qué? Porque esas son las distribuciones del hogar, no simplemente usted limpia la casa todos los días de la semana y yo me voy a trabajar todos los días de la semana, porque eso no es un equilibrio, eso es simplemente un rol asignado por la sociedad. Y bueno, alto, no juzgo a las mujeres que prefieren quedarse en casa y ocuparse de las labores del hogar, y tampoco juzgo al hombre que prefiere quedarse en casa y hacer las labores del hogar mientras que su respectiva pareja sale a trabajar, porque hay personas que les encanta salir a trabajar y hay gente que prefiere quedarse en su casa y asumir este rol. No está mal, simplemente que hay veces que este rol se asume forzosamente, que una de las partes no está de acuerdo en quedarse en casa o en irse a trabajar. Esto me recuerda mucho a un movimiento que está viendo por las redes sociales, y es de las esposas tradicionales. Las están juzgando simplemente por quedarse en casa, cuidar de su familia, porque simplemente no quieren seguir haciendo lo que el mundo viene haciendo, que es normalizar que las mujeres sean las que proveen y que tienen que ser fuertes. No, la verdad es que muchas mujeres podemos ser fuertes, pero también necesitamos amor y comprensión de parte de todos. Una de las personas que estaba siendo funada como trad wife o esposa tradicional es una conocida TikToker llamada Rorro, que hace comidas para su novio Pablo y que está siendo funada por a que ahora quiere estudiar boxeo para una competencia que se llama la velada del año. Entonces aquí se nota que la violencia, que el maltrato y que los roles afirmados por la sociedad siempre van a estar en un descontrol. Si ella es una esposa tradicional, es una mujer que vale la pena, pero si empieza a interesarse en el boxeo ya no vale tanto la pena, porque ya no es la esposa perfecta. Y recordemos también a esta inglesa que era una modelo y bailarina profesional que decide mudarse al campo para quedarse con su familia, con sus 4 hijos, renuncia a sus sueños simplemente por el amor a su hogar. Y ella decide documentar todo esto, y la verdad es que no le ha ido muy bien. Le han tirado hate, le han dicho que no sea tan débil, que porque su esposo llega y no le ayuda con los niños, que porque ella tiene que ordeñar las vacas, y ella explica que a ella le gusta y está cansada de una rutina de siempre, de levantarme a las 6 de la mañana, ir al gimnasio, ir después a la oficina, luego volver a mi casa, no poder descansar, no poder compartir con mis hijos. Así que por esto ella toma esa decisión de ser una esposa tradicional. Ahora, centrándonos un poquito más en el tema del libro, se ve que Mara, la madre de Mara, y Leonor sufrieron de violencia y incluso siguen sufriéndola. Por ejemplo, Leonor sufría de violencia por parte de su esposo, pero este murió, entonces ella dejó de estar atormentada y empezó a hacer las cosas que le gustaban. Y luego está la madre de Mara, que aún sigue con ese ciclo de violencia del que no se dio cuenta hasta mucho más tarde. Se sabe que la madre de Mara e incluso Leonor sufrieron de violencia intrafamiliar en diferentes tiempos. Por ejemplo, el esposo de Leonor le maltrataba, y cuando él murió ella pudo empezar a hacer las cosas que le gustaban. Y luego está la madre de Mara, que nunca se dio cuenta del ciclo de violencia que estaba viviendo. Primero era el padre de Mara, que la maltrataba y la golpeaba cuando se emborrachaba. Cuando este murió, ella se consiguió otro esposo que parecía perfecto, hasta que empezó a ver su verdadera cara, que era un maltratador, machista y un grosero, que la alejó de sus amigos, de sus amistades, y
de su familia incluso, porque se ve que la relación de Mara y su madre estaba más que rota en el inicio y en el final del libro. Recordemos que muchas mujeres se quedan en estos hogares por vínculos paternos, pero Mara no tenía ningún vínculo con su padrastro. Entonces podemos decir que el amor enciega, porque la mamá nunca vio los errores, nunca vio que la maltrataba, simplemente lo veía siempre con ojos de amor. Y esto es muy común en muchas familias. Las mujeres no se dan cuenta de las red flags o las banderitas rojas que tienen los hombres, que son agresivos, que incluso al inicio de la relación intentan mostrar una buena cara, pero eso no se puede disimular demasiado. Entonces, muchas mujeres se vuelven ciegas ante los errores de los hombres y aunque cometan mil y un errores, ellas siempre van a seguir sacando la cara y justificándolos. Para que entiendan un poco más de este tema de que el amor enciega, les puedo recomendar la película El Ciclo, estrenada en el 2024, el 8 de noviembre. Aún está en cines o está en plataformas digitales por si la quieren ver. Bueno, llegando a esto y casi que para concluir el tema, Mara al final del libro retoma una vida normal, entre comillas, porque necesita recuperarse de su trauma. Y yo espero de corazón que ninguna persona tenga que ser una Mara en la vida, que no tenga que buscar un refugio en algo que puede ser peligroso, porque claramente la danza aérea necesita fuerza en los brazos, fuerza en las piernas, fuerza en el abdomen y puede llegar a ser peligroso si una persona la ejecuta mal, pero como ya se había dicho, Mara no siente peligro en esto, porque ella ya siente el suficiente peligro en su casa, en el que debería ser un hogar de paz. Entonces, si alguno de ustedes está sufriendo una violencia y es una Mara o una madre que está sufriendo violencia por parte de su esposo, de su familia, yo espero de corazón que puedan ir y denunciar o que puedan ir y salir de esa relación tóxica, porque eso es solamente toxicidad. Bueno, y espero que les haya gustado tanto como nos gustó a nosotras hablarles de este libro a ustedes. Yo les recomiendo que se lo lean, la verdad. En palabras no se puede expresar lo bonito que es este libro y lo importante que es leerlo y entender por qué la violencia intrafamiliar no está bien y no debe sentirse como una normalidad en nuestro hogar. Bueno, espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Esto fue Letras en Femenino. Hola, soy Angie Vanessa y nos encontramos en un nuevo capítulo de Llamas del Terror. La historia que vengo a contarles hoy sucedió en Marmato. Siempre se ha dicho que la comunidad afro, o sea, los africanos, que vinieron a poblar Marmato, Supía, Guamal y muchas de nuestras comunidades caldenses, esas comunidades traían consigo unas costumbres que no eran ninguna relacionadas con nuestras costumbres, las de ellos eran totalmente diferentes a las nuestras. Algunas de esas extrañas costumbres eran la brujería. Vamos a hablar de un brujo en este caso. En Marmato existía un brujo muy famoso. Dicen que lo conocieron, que no fue hace ni mucho tiempo, o sea, esta historia fue muy reciente. Este brujo, según lo que cuentan, tenía tantos poderes como para alzar cargas pesadas, era una persona que podía decirle a usted las cosas. Lo otro era para pedir por personas que casi estuvieran retiradas del sitio. Simplemente evocaba unos espíritus y rezaba unas oraciones y al cabo de la distancia, o sea, que se demoraba la persona donde estaba para llegar ahí. Llegaba inmediatamente y era considerado un brujo muy reconocido y respetado en este lugar. Cierto día, el brujo murió y murió en zona rural. Lo llevaron donde unos familiares para hacer su respectiva velación. En esos tiempos y aún todavía las velaciones pues eran en las casas. Ahora pues ya se ve más que todo las velaciones en las funerarias. El señor lo dejaron en una pieza de la casa de un familiar y desde el momento en que lo entraron llegó un perro. Y se echó a un lado y donde estaba el ataúd. El perro llegó donde estaba el ataúd y simplemente se quedó ahí. No se movía, por más que lo quitaban, él no se movía de ahí. Ponían un vaso o un recipiente con agua debajo del ataúd. Ese recipiente lo tenían que estar llenando constantemente porque se secaba. No era el perro que se tomaba el agua, sino que en pocas palabras tenía que estar llenando el recipiente. O sea, se perdía el agua. Lo velaron de un día para otro. Los cirios que ponían a los 4 lados de las patas de los ataúdes duraban 5 o 10 minutos y volvían a tener que poner otros. Al otro día lo llevaron a enterrar, que es cuando le hacen la ceremonia religiosa y más o menos del sitio donde lo velaban al templo eran más o menos unas 5 o 6 cuadras.
Entonces lo sacaron y lo llevaban 8 o 10 personas a los lados y no eran capaces. El ataúd era súper pesado. Faltando 10 metros más o menos para llegar al templo, sintieron que el ataúd se movía y sentía golpes. Faltando 10 metros más o menos para llegar al templo, sintieron que el ataúd se movía y sentían golpes. Sentían golpes fuertes dentro del ataúd. El perro siempre andaba al lado del ataúd. El perro no se movió en ningún momento, no se alejó del ataúd. El perro, cuando escucharon los golpes y el ataúd moverse, el perro no dejaba de aullar. El perro aullaba, aullaba y aullaba. Cabe recalcar que nunca se supo que el perro fuera del brujo. El perro no era del brujo, era un perro cualquiera que llegó a sentarse al lado del ataúd sin moverse. En ese momento salía el padre a encontrar la ceremonia. Y el padre en ese momento llegó y tocó el ataúd. Y les dijo a los que lo llevaban que tranquilos, que no hicieran fuerza, que ahí ya no había nada. Entonces, sorprendidos, los otros se retiraron y simplemente quedaron 4 llevando el ataúd. Llegando al templo, el padre hizo la ceremonia y en ese momento sintieron al perro aullando carretera abajo hasta que nadie lo volvió a ver. Cuando estaba finalizando la ceremonia, el perro se fue aullando carretera abajo y nunca nadie lo volvió a ver, nunca se supo qué pasó realmente con el perro. Se dice que los espíritus con los que él tenía comunicación se lo llevaron del ataúd en los momentos donde sentían los golpes. Lo que sí es cierto es que en la pieza donde velaron al Señor permanece sola. Allá no hay camas, ni escaparate, ni nada. Aún existe la habitación. Nadie duerme allá. Entonces, un día cualquiera, mucho tiempo después de la velación del brujo que se haya muerto, la señora dueña de la casa ensayó con la morada del peregrino. La morada del peregrino era darle posada a la gente que estuviera por ahí, peregrina. Generalmente la persona dormía en la habitación y al otro día no se encontraba. Se tenían que ir a medianoche porque los espíritus no los dejaban dormir. De ese misterio nadie da razón y al perro jamás lo volvieron a ver. No se sabe cómo se puede llamar esta historia.